¿Qué se hace en la Cámara de Representantes? ¿Qué hace la gente? Hace poco me ofrecieron estar en una lista para la Cámara y dije que ni nunca lo haría. Te felicito. Pero ¿qué hacen? Pero además lo dije sin ni saber, de pronto me gusta. ¿Qué hacen ahí? Seguramente te hubiera gustado. Yo creo que en el Congreso hay algunos de nosotros que hacemos cosas. Yo creo que lo que la gente ve del Congreso de la República es casi como un reality. Tú ves que cuando alguien está hablando en el Congreso de la República, la cámara se cierra y siempre hay un plano que es solamente de aquel que está hablando, pero nunca se muestra lo que está sucediendo mientras el otro habla, que es una locura porque es como hablar en medio de un bazar. O sea, ¿no están poniendo atención? La gran mayoría no está poniendo atención nunca. Okay. Porque lo que es más importante en el Congreso de la República es lo que está pasando en el tras bambalinas. Lo que pasa por Señal Colombia o por el canal del Congreso o lo que sea, es solamente como una especie de fachada de lo que sucede ahí. Pero lo realmente importante en el Congreso son las conversaciones privadas, la forma en que se está negociando sobre lo que se está hablando y demás. Y luego pues cada cual sale y echa su discurso. A veces son discursos legítimos y genuinos en términos de que hay un real debate, un verdadero debate, y ahí es cuando el Congreso se vuelve realmente interesante. Pero en el 80% de los casos lo que es más interesante no es lo que se ve, sino lo que está pasando Lo detrás. que pasa no en el momento de la oratoria. Así es. Pero esa oratoria, Juan, ¿tiene alguna función? O sea, ¿es persuasiva? ¿Hay alguien a quien uno vaya a convencer con un discurso bien hecho y con un discurso que lleva la razón, o todas las decisiones ya están tomadas antes de que uno se eche el discurso? Yo tengo la impresión que el convencimiento en el Congreso justamente se hace en las conversaciones privadas, jamás en las públicas. El discurso público es casi que una cosa que está anunciada para ambos bandos, digamos, si es que hubiese bandos. Y entonces tal vez la persuasión es muy complicada. Fíjate, yo tal vez que recuerde que nuestros argumentos hayan sido persuasivos con alguien, tal vez en la regulación del cannabis de uso adulto, cuando Gabriel Santos decidió cambiar su posición de el no a la regulación a sí a la regulación. Creo que se hizo a través de argumentos. Ah, fantástico, y yo lo convencieron. Por supuesto, yo a Gabriel de le la razón. reconoceré esa apertura, porque en definitiva, para que un argumento sea capaz de persuadir al otro, el otro también tiene que estar dispuesto a dejarse persuadir. Sí. No importa cuál es el poder de los argumentos, si haya otro que no está dispuesto a aceptarlos como válidos. Exacto. Luego, yo creo que a Gabriel hay que reconocerle su apertura mental para entender que había un argumento válido y a partir de ese argumento válido cambiar una posición que en política es una de las cosas más difíciles que hay para hacer, porque pareciera que cambiar de posición lo hiciera uno incoherente o fuera un signo de debilidad. O traidor a su bando también, por supuesto, ¿no? o traidor a su bando o débil, porque pareciera que entre más se siente uno en una posición, pareciera uno ser, digamos, más corajudo, ser más seguro de sí mismo, ser más convencido. Uf, ¡qué impresión! Es una cosa espantosa. Yo creo que si alguna cosa tuvieran que tener los políticos, en definitiva, es algo de falibilismo, algo de poder estar en la posición de estar equivocados. Mientras eso no suceda, la escucha es imposible y, por lo tanto, el argumento es perdido. Y por lo tanto es casi inútil que se reúna el Congreso, de hecho. Porque si no hay una conciencia de que eso es un colectivo en el que se va a hablar en público y hablar unos a otros, y donde tiene lugar la persuasión, y donde el que tiene más razones y las puede exponer mejor podría ganar, por así decirlo, que quiere decir ganarse a los otros, entonces el colectivo ese no tiene ya mucha razón de ser. Así es un total diálogo de sordos que se ve reflejado en lo que sucede tras bambalinas. Sí.